Reciban muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Soy el pastor Luis Polo y estás en tu canal Defendiendo la Doctrina Apostólica. En esta oportunidad daremos respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es Dios una persona? Se dice que las palabras les pasa lo mismo que a las monedas, porque no siempre tienen el mismo valor. A lo largo de la historia de una lengua, las palabras sufren cambios en su significado. Con relación a la palabra persona, sucede lo mismo. La palabra persona viene del griego prosopón, que significa rostro o faz. La palabra prosopón es una palabra compuesta por pros, que significa delante, y opos, que significa cara. En la Biblia, la palabra prosopón es traducido como aspecto, faz, presencia, rostro y vista. Inclusive, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, en Lucas, capítulo 20, versículo 21, y Gálatas, capítulo 2, versículo 6, la palabra prosopón es traducido como persona. Con relación a Dios, la Biblia dice en Mateo 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En la versión del Nuevo Testamento de Pablo Besón, dice Mateo 18:10, mirad que no menospreciéis a uno solo de estos pequeñuelos, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre contemplan la persona de mi Padre que está en los cielos. Esto sucede porque la palabra prosopón en el griego puede ser traducida como persona, mayormente en nuestro contexto. Pero la palabra persona, según Pablo Besón, solo puede ser correctamente interpretada en Mateo 18:10, de acuerdo al contexto bíblico, como el rostro o la faz del Señor. De no ser así, podríamos caer en un anacronismo. El pueblo etrusco adoptó del griego la palabra prosopón por perso, como lo hizo posteriormente el latín persona, para referirse a la máscara que utilizaban los romanos o griegos en una obra de teatro. En cambio, en los días de Aristóteles y Boecio, y en el tiempo de la Edad Media, se enseñó que una persona hace referencia a un ser con la capacidad de razonar, que tiene una conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Sobre este pensamiento, podemos decir que el hombre, los ángeles y Dios son personas. El hombre como una persona humana, los ángeles como personas angelicales y Dios como una persona divina. Por lo anterior, cuando decimos la palabra hombre, hablamos de su naturaleza humana, pero cuando hablamos de persona, hablamos de las características intrínsecas dadas por Dios como sabiduría, inteligencia, voluntad, raciocinio, entre otras características, llegando a ser imagen de su creador. Muchos hermanos rechazan la palabra persona para referirse a Dios, por las siguientes razones. Primero, porque solo relacionan la palabra persona como un individuo de la raza humana. Y según este pensamiento, es obvio que Dios no podría ser una persona. El diccionario de la Real Academia también define la palabra persona
como un ser inteligente. Y según este pensamiento, sí podríamos hablar de Dios como una persona divina. Segundo, muchos hermanos entienden que por el hecho de que Dios es espíritu, según Juan 4:24, rechazan que Dios pueda ser llamado persona. Pero cuando yo digo que yo soy humano, estoy hablando de mi naturaleza. Pero cuando yo digo que soy persona, estoy hablando que tengo características o cualidades en conjunto que me hace tener una personalidad y por ende ser una persona. Cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, lo dice con relación a su naturaleza, en este caso, una naturaleza espiritual. Pero cuando yo digo que Dios es una persona divina, estoy hablando que Él, como Dios, siendo espíritu, es poseedor de cualidades, en su caso divinas, como voluntad, sabiduría, como un ser consciente, racional, pensante, inclusive sujeto a diversas experiencias. Tercero, algunos hermanos consideran que para que Dios pueda ser llamado persona, Dios debe tener un cuerpo, como los seres humanos. Y como Dios es espíritu, por lo tanto, no tiene cuerpo. Y como no tiene cuerpo, entonces Dios no es persona. Con relación a este pensamiento, la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículos 24 y 25, que Dios creó a los animales según su especie. Y en este contexto también encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que Dios también creó al hombre. Haciendo una ilustración, permítame mostrar la siguiente imagen. Este animal tiene un cuerpo, como lo tiene el humano. Cuando hablamos de animal y humano, hablamos de sus naturalezas. No podemos decir que este animal es una persona aunque tenga un cuerpo. Basado en la definición de que la persona es un ser con la capacidad de razonar, que tiene una conciencia sobre sí mismo y cuenta con su propia identidad y voluntad, no podemos decir que este simio es una persona aunque tenga un cuerpo. El hombre es una persona por sus características, más que por tener un cuerpo físico. Aparte de lo anterior, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 40, que existen cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Grandes teólogos han llegado a concluir que hablar del cuerpo celestial es hablar de los cuerpos que poseen los ángeles y del cuerpo glorificado de Cristo. En este sentido, los ángeles serían personas por tener un cuerpo celestial y podrían ser llamados personas celestiales o personas angelicales, ya que poseen, al igual que los seres humanos, un cuerpo y también tienen características intrínsecas como los humanos, como voluntad, deseo o anhelo, según 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. También los ángeles poseen conocimiento, según el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 17, entre otras características. Cuando Moisés escribió que el hombre fue creado a la imagen de Dios, según Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, él lo hizo en el contexto de que el hombre es diferente a los animales, y no precisamente por tener un cuerpo distinto a los de ellos, sino por tener las cualidades de Dios y de esta manera poder ser
imagen de Dios. En este sentido, si el hombre es una persona, de la misma manera, Dios también lo es. El hombre como una persona humana y Dios como una persona divina. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Técnicamente, ser imagen de Dios es ser parecido a Dios. El hombre es un ser humano por su naturaleza, pero llega a ser una persona por las características propias de Dios en el hombre. Una de las características que hace que el hombre o el ser humano sea una persona es que tiene voluntad propia, puede razonar, puede elegir y ser responsable de sus decisiones. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La versión inglesa King James llama a Dios una persona. En Hebreo 1:3, porque hipóstasis para la sustancia de Dios o la esencia del ser de Dios significa literalmente una sola esencia del ser, como una persona. Hebreo 1:3, en la versión King James, dice que el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona. El contexto demuestra que Jesús es la persona del Padre, que se hizo una persona humana. De la misma manera, la versión inglesa, Biblia amplificada, dice que Dios es una persona en Gálatas capítulo 3, versículo 20. Si el Hijo de Dios es la fiel copia de Dios y el Hijo de Dios es una persona, ¿qué es Dios? En este sentido, es obvio que Dios es una persona divina, por las mismas razones que el Hijo de Dios es una persona humana. Cuando yo digo la palabra animal, estoy hablando de la naturaleza del ser. Pero para que ese animal llegue a ser llamado persona, aunque posee un cuerpo, necesita poseer voluntad, sabiduría, tener conciencia de sus acciones, entre otros. No toda criatura que tenga un cuerpo puede ser llamado persona. En cambio, el hombre es una persona, no por tener un cuerpo físico, sino por tener cualidades que lo hacen asumir una personalidad tanto social como espiritual. Ahora vamos a ver cómo teólogos y apologistas unicitarios, conocidos internacionalmente, utilizan la palabra persona para referirse al único Dios de las Escrituras. El teólogo y apologista unicitario Jason Dull, en su libro Jesucristo completamente Dios, completamente hombre, en la página 3 dice: cuando nosotros pensamos en Dios, no pensamos en Él como una naturaleza, sino como una persona o ser. El apologista y teólogo unicitario David Bernard, quien a su vez es uno de los más distinguidos exponentes de la unicidad de Dios, en su debate contra el apologista trinitario Gene Cook, el apologista David Bernard, en su parte introductoria, dice textualmente: la deidad no es una sustancia, la deidad es una persona. There's no one in the Godhead. The Godhead is not a substance. The Godhead is a person. The one true. Tomando nuevamente al teólogo y apologista unicitario Jason Dull, en su artículo titulado Patripacianismo y la muerte de Dios, Jason Dull dice: los pentecostales del nombre de Jesús,
creen que Dios es uno en esencia y persona, y que Jesús es la encarnación de esta única persona divina. Desde esta perspectiva, la deidad de Jesús es numérica y personalmente la misma que la deidad del Padre. El Padre y el Hijo se diferencian no en su persona, sino en su modo de existencia. Este estudio del hermano Jason Dull fue traducido al español por el teólogo y apologista unicitario Julio César Clavijo Sierra y se encuentra en su blog Fe Bíblica. El hermano Julio César dice al pie de este estudio de Jason Dull de la siguiente manera: el autor Jason Dull está consciente de que la Biblia no usa el término persona en relación con Dios, pero de todos modos aplica dicho término a Dios. Considerando la definición de persona como un ser consciente, racional, pensante, sujeto a diversas experiencias, una mente, Dios, los ángeles y los hombres encajan en esta descripción. Así ellos son personas. Dios es una persona divina, los ángeles son personas angelicales y la gente son personas humanas. Aparte de lo anterior, no es difícil entender que cada cristiano tiene una relación personal con Dios. Pero no podemos pasar por alto que es imposible hablar de una relación personal si no hay dos personas involucradas como mínimo. En este caso sería una relación entre una persona humana y una persona divina. Dios es un Dios personal, a pesar de ser espíritu en su esencia o naturaleza. Es obvio que un cuerpo físico no es indispensable para poseer los atributos o propiedades comprendidos en la definición de la palabra persona desarrollado en este video. Hay millones de unicitarios que hemos entendido que la palabra persona es aplicada perfectamente a Dios. El apologista y teólogo unicitario Jason Dull escribió un artículo llamado Dios es una persona, donde él explica por qué la palabra persona puede ser utilizada para referirse a Dios, y a su vez Jason Dull responde a las objeciones de algunos hermanos. Jason Dull dice a la letra: me he encontrado con varios pentecostales de la unicidad que no solo objetan el concepto trinitario de Dios como tres personas, sino que se oponen a llamar a Dios una persona. En mi opinión, es apropiado referirse a Dios como persona. En lo que sigue, responderé a las objeciones más comunes que se ofrecen en contra de llamar a Dios persona. Primera objeción: Dios no puede ser una persona porque Dios no tiene un cuerpo. Respuesta de Jason Dull: tener un cuerpo no es necesario para la personalidad. Una persona es esencialmente incorpórea en la naturaleza. Lo que hace de algo una persona es su posesión de la mente, lo que Dios tiene. Tener un cuerpo puede ser un lugar común para las personas, pero no es necesario. Dicho de otra manera, las personas pueden tener cuerpos, pero las personas no son idénticas a sus cuerpos.
Que esto sea cierto debería ser obvio desde la doctrina del estado intermedio. Cuando morimos, nuestra persona pasa a estar con el Señor en el cielo, pero nuestro cuerpo permanece en el suelo. Tal estado de existencia es posible solo porque tener un cuerpo no es una propiedad esencial de las personas. Y si no es una propiedad esencial de las personas, entonces la falta de un cuerpo de Dios no cuenta como evidencia en contra de su personalidad. Las personas se aplican a algo más que a los seres humanos. Una persona es una sustancia concreta, inmaterial consciente, un individuo de sustancia racional, el conjunto de características que conforman una personalidad individual, un yo, el ego, que define quién es una sustancia genérica particular. Cualquier ser que sea un sujeto consciente, racional, pensante, sujeto de diversas experiencias, es una persona. Tanto los ángeles como Dios se ajustan a esta descripción y por lo tanto son personas. Dios es una persona divina. Los ángeles son personas angelicales y los humanos son personas humanas. Los humanos son personas encarnadas, mientras que Dios y los ángeles son personas incorpóreas. Con mente incorpórea, Dios posee todas las capacidades de la mente y por lo tanto es el ejemplo paradigmático de una persona. De hecho, ya que estamos hechos a su imagen, no podríamos ser personas si Él no fuera una persona. Segunda objeción. La Biblia nunca usa el término persona de Dios. Respuesta de Jason Dull. La pregunta no es si la Biblia usa el término persona, sino si la naturaleza de Dios, tal como se describe en las Escrituras, puede describirse correctamente como personal, dada la definición de persona. Un sujeto consciente, racional, pensante, sujeto de varias experiencias. Además, la Biblia tampoco habla de los seres humanos como personas, en el sentido filosófico de la autoconciencia psicológica. Y sin embargo, nadie discute la legitimidad de aplicar dicho término a los seres humanos. El mero hecho de que tal terminología no se use para referirse a Dios no significa que Dios no se describe con precisión como una persona. Como la ausencia de tal terminología para los humanos, y esto no significa que no se nos describe con precisión como personas. Si no dudamos en llamarnos personas, tampoco debiéramos dudar en llamar a Dios una persona. Tercera objeción. La Biblia llama a Dios un espíritu, no una persona. Jason Dull responde: los dos términos no son incompatibles entre sí. Los humanos son espíritus y personas. Espíritu describe el tipo de sustancia que es nuestra persona. Es decir, nuestra persona es un espíritu o naturaleza espiritual. Lo mismo es cierto de Dios. Él es una persona que es de naturaleza espiritual. Si Dios no es una persona, ¿qué es Él? Contestar que Él es espíritu no servirá, porque los espíritus vienen en dos formas
lógicamente posibles: personal, impersonal. Claramente, Dios no es impersonal. Entonces, debe ser un espíritu personal. Si Dios es personal, ¿por qué no llamarlo persona? ¿Qué otra cosa, qué persona describe correctamente y exactamente el atributo de ser personal? También encontramos el apologista y teólogo unicitario Stephen Richam, quien enseña en su libro El caso de la teología de la unicidad, en el capítulo 2, que tiene por título ¿Dios es una persona o tres personas? El hermano Stephen Richam explica que Dios es una persona y no tres. Stephen Richam dice a la letra: los trinitarios afirman con frecuencia que las escrituras hebreas y griegas realmente nunca dicen que Dios sea una persona, en el mismo sentido de nuestra palabra española persona. Por lo tanto, insisten en que es posible que Dios exista como tres personas divinas, a pesar de que no hay ninguna porción de la Escritura que diga que Dios es tres personas. Sin embargo, así como en la Escritura no se habla de Dios como una persona, con nuestra presentación precisa en el español, así tampoco los idiomas originales de la Biblia usan la palabra precisa para nuestra palabra española persona cuando se hace referencia a la gente. Pese a esto, es razonable creer que Dios existe como una persona divina, de manera similar a como existen los seres humanos individuales como una sola persona. Aparte de lo anterior, el hermano Stephen Richam dice: los eruditos en hebreo y griego han notado que las palabras hebreas y griegas para el corazón y el alma tienen el mismo significado esencial de la palabra española persona. Curiosamente, las palabras hebreas y griegas para corazón y alma son igualmente utilizadas tanto para Dios como para los hombres individuales. Por lo tanto, la afirmación trinitaria de que Dios puede ser más de una persona en razón a que la palabra persona no se usa en las Escrituras es muy engañosa. Siempre que la Biblia usa la palabra hebrea nefesh, traducida al español como alma, para describir a Dios o a un ser humano individual, todas esas veces habla de Dios y de los seres humanos individuales como una sola alma. Al igual que la singular palabra española persona describe a un solo individuo. Pues la palabra hebrea nefesh se puede traducir como alma o como persona. Por lo tanto, es un hecho innegable que para describir a Dios y al hombre, los antiguos hebreos y griegos usaron las palabras que se traducen al español como corazón, mente y alma, los cuales son términos que normalmente usan los hispanos para describir a una persona. Puesto que Dios no es una persona humana, muchos cristianos sinceros creen que Dios no debería ser llamado una persona en lo absoluto. Sin embargo, la palabra española persona tiene el mismo significado esencial de las palabras hebreas y griegas usadas para Dios como corazón y alma. Incluso, la versión inglesa King James
llama a Dios una persona en Hebreo 1, versículo 3, porque hipóstasis para la sustancia de Dios o la esencia del ser de Dios significa literalmente una sola esencia del ser, como una persona. Hebreo 1.3 en la versión King James dice que el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona. En el contexto demuestra que Jesús es la persona del Padre, que se hizo una persona humana. De la misma manera, la versión inglesa, Biblia amplificada, dice que Dios es una persona. Gálatas capítulo 3, versículo 20. Las Escrituras están repletas de ejemplos que nos muestran que Dios tiene una mente, un corazón, un espíritu y un alma, justo como un hombre los tiene. De hecho, las mismas palabras hebreas y griegas que son usadas para la mente, el corazón, el espíritu y el alma de Dios, también son usadas para la mente, el corazón, el espíritu y el alma de un hombre. Así como la palabra griega suge en el singular significa una persona humana, así suge en el singular significa una persona para el Dios Todopoderoso. Mateo 12:18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, mi persona. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, mi persona. No puede haber duda de que las palabras hebreas y griegas para alma tienen el mismo significado básico que nuestra palabra española persona. Tampoco puede haber duda alguna de que la persona divina de Dios habló de sí mismo como una sola alma, tanto en las escrituras hebreas y griegas. Pero el alma divina de Dios produjo una imagen humana de sí mismo, que es la imagen visible del Dios invisible, y es el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona, como una persona humana total y completa. Dado que la teología trinitaria no puede presentar una sola porción de la Escritura para mostrar que Dios es una pluralidad de almas o personas, debemos concluir que Dios, como Dios, debe ser solamente una persona divina, porque el Dios de las Escrituras nunca habló de sí mismo como teniendo más de una mente consciente, más de un corazón consciente, más de un espíritu consciente, más de un alma consciente o más de una autoconciencia personal. Puesto que la Biblia nunca dice nosotros somos Él, yo mismo soy nosotros o yo soy tres, nuestro Padre Celestial debe ser el único Dios verdadero como un ser o persona individual que creó todas las cosas, solo y por sí mismo. Esta es la razón por la cual Dios siempre habló de sí mismo en la Escritura como un individuo divino, así como un hombre es individuo humano. Y en este orden, las Escrituras hablan repetidamente de Dios como teniendo solamente un corazón divino, una mente divina, una alma divina y un espíritu divino. Del mismo modo
que un hombre tiene un corazón humano, una mente humana, un alma humana y un espíritu humano. Por lo tanto, Dios debe ser una persona divina, de una manera similar en la que cada individuo humano es una persona humana. El Dios de la Biblia nunca dijo que Él sea más de una persona divina. Sin embargo, los trinitarios insisten en especular que Dios es un ser en tres personas divinas distintas. Los teólogos y apologistas trinitarios aman el tratar de hacer una distinción entre las palabras ser y persona, como si Dios, siendo un solo ser, existiera como tres supuestas personas divinas. Sin embargo, la palabra ser significa esencialmente lo mismo que una persona, y la palabra persona significa esencialmente lo mismo que ser. Merriam-Webster define la palabra ser como un ser vivo, en especial una persona. También define la palabra persona como un ser humano, una persona. El apologista unicitario Stephen Richey sigue diciendo: la Biblia dice que Dios es una persona. Algunos eruditos en griego están de acuerdo en que el texto griego original usado en Gálatas capítulo 3, versículo 20, prueba que Dios es un individuo como una persona. R.G. Webster tradujo Gálatas 3:20 con Dios siendo una persona. Ahora, el mediador no es necesario con una persona, pero Dios es una persona. Imágenes verbales del griego del Nuevo Testamento de West traduce Gálatas 3:20 con Dios siendo un individuo. Ahora, un mediador no lo es entre lo que representa el interés de un individuo, pero Dios es un individuo. La Biblia amplificada tradujo Gálatas 3:20 con Dios siendo una persona. Ahora, un mediador y un intermediario tiene que ver con lo que implica a más de una parte. No puede haber ningún mediador con una sola persona. Sin embargo, Dios es una persona. Puesto que los eruditos en griego han demostrado que el texto griego original en Gálatas 3:20 declara que Dios es solo una persona divina individual, debemos reconocer que el concepto trinitario de que Dios es una pluralidad de personas divinas no puede ser correcto. Stephen Richey dice: Dios no es ontológicamente un hombre. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Puesto que Dios no es un hombre, Jesús como un niño humano nacido y el Hijo dado, no consiste en Dios con nosotros como Dios,
sino más bien en Dios con nosotros como un verdadero hombre a través de la encarnación. Esto explica los sufrimientos, las tentaciones y las oraciones de Cristo como un verdadero hombre. Entonces, ¿por qué la Escritura inspirada llama a veces a Dios un hombre? Éxodo capítulo 15, versículo 3 dice: Yahvé es varón de guerra. Yahvé es su nombre. La palabra hebrea ish significa literalmente hombre. Tanto en la concordancia de Strong como en la concordancia exhaustiva NAS, la única explicación viable que trae armonía a todas las escrituras es que el Dios Altísimo usó los atributos de un solo hombre para describirse a sí mismo como un individuo, para que los israelitas no cayeran en la adoración de una pluralidad de personas de Dios. Aunque Dios no es ontológicamente un hombre, Él utilizó regularmente los atributos de un hombre para describirse a sí mismo como un Dios, de modo que los seres finitos pudiéramos entender mejor la unicidad de su ser y persona. También podemos ver cómo nuestro hermano David Bernard, en su debate contra el apologista trinitario James White con el tema Trinidad o unicidad, en el minuto 14:30, David Bernard dice: cuando yo digo un Dios, yo creo que es importante ir del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para ver cómo la Biblia habla de Dios como uno. Me refiero porque Dios tiene una personalidad, un propósito divino. Cuando vayamos al cielo, vamos a ver una persona en el trono. One God. When I say one God, and I think it's important to go from the Old Testament through the New Testament to see how the Bible speaks of God as one. I mean, God has one personality, one divine will. When we get to heaven, we're going to see one person on the throne. Podemos concluir que Dios es una persona, pero cuando decimos que Dios es una persona, no queremos decir que Dios es un ser humano. Lo que queremos decir es que Dios tiene una personalidad y que Él es un ser racional con autoconciencia. Los teólogos suelen definir la persona como un ser individual, con una mente, emociones y voluntad. Dios definitivamente tiene un intelecto, según Salmo capítulo 139, versículo 17. Dios tiene emociones. Salmo 78, versículo 41. Dios tiene voluntad. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Por todo lo anterior, Dios es una persona divina. Si quieres seguir recibiendo estudios como estos, suscríbete a este canal, Defendiendo la Doctrina Apostólica. Déjanos un comentario y comparte este video que será de mucha bendición. Dios te bendiga.